Joyland, la revolución del podcast presenta. Good boy. Después de trabajar muchos años en el mundo editorial, Carmen Fernández de Blas nos revela en su podcast ¿Quiero un libro tuyo? Anécdotas, secretos, historias curiosas o divertidas que se esconden tras la publicación de un libro. Pero, sobre todo, personas, seres humanos más que autores, que merece la pena conocer y que nos presenta en cada episodio. Hola, soy Carmen Fernández de Blas y esto es Quiero un libro tuyo. Hoy en Quiero un libro tuyo tenemos un invitado muy literario y también muy versátil. Me gustaría presentar a todos a Carlos Fidalgo. Probablemente muchos no lo conozcan, pero para mí es el ejemplo del tesón literario, de la versatilidad y del entusiasmo que yo estoy convencida que en algún momento va a triunfar en alguno de sus libros, porque él ya lleva a sus espaldas unos cuantos premios, no solamente unos cuantos libros, sino también premiados, y queremos hablar de literatura y de periodismo y de muchas cosas. Pero para centrarnos y para que conozcan un poquito más a Carlos Fidalgo, tengo que decir que él es periodista, que escribe en el Diario de León desde Ponferrada, que, como digo, ha cultivado el género literario desde diferentes aspectos, desde el relato, la novela, la música. Hablaremos de todo eso durante esta charla. Y también tiene otra actividad que a mí me parece muy interesante y la que yo llamo agitación cultural, que es que él organiza cursos, da charlas, en fin, que tiene una vida muy intensa y de la que quiero que hablemos largo y tendido. Así que, Carlos, gracias por estar aquí y bienvenido a Quiero un libro tuyo. Gracias, Carmen, un placer, encantado de hablar contigo, además de esta novela, de una de las dos novelas que vamos a hablar, que tienes mucho que ver también en ella. Bueno, sí, ya saben los que escuchan este podcast que normalmente a todos les he dicho quiero un libro tuyo, por supuesto a Carlos Fidalgo también, pero no solo ha sido el libro que yo le pedí, sino que me parece interesante como para que aporte una visión amplia de lo que significa además ser escritor desde fuera de Madrid o Barcelona, que a mí me gustaría mucho, Carlos, que para la gente que nos escucha y está un poco en esa situación, que les explicaras cómo consigues llegar, cómo se hace cultura desde fuera de los dos núcleos, digamos, más potentes de la cultura española. Bueno, de alguna forma tienes que estar enganchado a Madrid o a Barcelona, aunque estés en la periferia. En la periferia literaria se hacen cosas muy interesantes, muchas veces están fuera de foco, fuera de lo que es más comercial, de lo que te piden las editoriales, pero esa es la batalla, ¿no? Al final, bueno, el eco que puedas dejar siempre es un eco más a largo plazo. Hay libros que arden, que se queman enseguida, que tienen muchísima difusión y no se vuelve a hablar de ellos, ¿no? Porque son como un producto caduco. Lo que yo pretendo es que el libro sea más a largo plazo y creo que lo estoy consiguiendo. Bueno, ese es el objetivo. Yo creo que la mayoría de los escritores, que su libro perviva. Lo que pasa que estamos en un momento y en una industria en la que eso no es fácil. Pero me gustaría que contaras cómo eliges los temas, porque otra de las cosas que llama la atención en Carlos es que tan pronto le dan un premio de periodismo por un reportaje, que hace un libro de relatos fantástico, que se mete en una novela histórica, o que hace como este libro del que vamos a hablar también, que es su última criatura, que se llama Los dedos del diablo, y que se mete en el mundo de la música y del rock. O sea, en fin, muy variadito todo. Bueno, me gusta escarbar en la realidad y en eso hay algo en común entre la literatura que escribo y el periodismo que hago también, ¿no? Que es encontrar historias en los personajes reales. Es verdad que lo bonito de la literatura es que le puedes meter un poquito de ficción y darle a una historia real el marchamo de un cuento, ¿no? Con el reportaje tienes que respetar la realidad, no mentir, no inventar, pero en la literatura puedes mentir a partir de la realidad, ¿no? Como digo en la frase un poco de cabecera de la novela El baile del fuego, le advierto al lector que es una novela histórica con personajes reales donde cuento cosas reales, cosas que sucedieron y la mayor parte del libro sucedió de verdad, pero le digo que la mitad de las mentiras de este libro son ciertas, porque mintiendo estoy igual contando más la realidad de una época histórica. Esa es la idea, ¿no? Sí, bueno, el baile del fuego es la novela en la que yo le dije quiero un libro tuyo, Carlos Fidalgo, porque nos encontramos
Yo no conocía a Carlos realmente, pero nos encontramos en Castellón, en los premios del Mediterráneo, donde yo iba acompañando a Nacho Abad, que le daban un premio, y resulta que a Carlos Fidalgo le daban otro premio por una novela histórica que se llama Estuca, si yo no recuerdo mal, y que a mí me pareció muy interesante. Aparte que yo el tema de novela histórica, por los trabajos que he tenido, he publicado mucho, y entonces le dije, a ver, Carlos, anímate y publica con nosotros, en este caso estaba en La Esfera, una novela histórica. Y de ahí salió El baile del fuego, que yo creo que es una novela muy lograda, porque además tiene como protagonista Madrid. Ajá. En una parte. Me gustaría que contaras un poquito de eso. Tiene mucho personaje real y mucha historia que uno puede conocer, y eso yo creo que siempre gusta a los lectores y atrae a un público que es muy claro que el de novela histórica, digamos, es un público que sabemos que funciona porque hay mucho lector, lectora de novela histórica, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito cómo es este baile del fuego. Bueno, yo quería que fuera, sin salirme un poco de las fronteras de la novela histórica, que fuera una novela histórica reconocible, pero que fuera algo más. Entonces se puede leer también como una historia de amor insólita y tiene un punto de novela romántica porque es la historia de los encuentros y desencuentros a lo largo de 17 años de los dos protagonistas, que eso sí son personajes de ficción, pero también tiene un punto de novela fantástica, que es de donde vengo yo, ¿no? Ahí hay un eco de Las sirenas de Álvaro Cunqueiro, y cuando hablo de novela fantástica me refiero sobre todo a la novela fantástica que me gusta leer, ¿no? A Juan Rulfo y Pedro Páramo o a Merlín y familia de Cunqueiro, ¿no? No me refiero a novelas de espada y brujería y de dragones, con todo el respeto, que también son historias estupendas, ¿no? Entonces yo quería que fuera como una especie de libro mezcla de géneros, ¿no? Como bien dices, es una novela que está ambientada en Madrid antes y después de la guerra, pero tiene un interludio, que es la parte más onírica, en la que el protagonista hace un viaje desde Madrid hasta Mondoñedo, la patria chica de Cunqueiro. Entonces, efectivamente, tirando para casa, ahí he introducido algunos sucesos históricos de los que me gustaría también, me estaba deseando meter en una ficción, como es el accidente ferroviario de Torre del Bierzo, que es la mayor tragedia en la historia de los ferrocarriles españoles. Es un suceso que ocurrió en el año 1944, que quedó más o menos silenciado por la censura franquista. Fuera de la provincia de León se habló muy poco, y digo que es el mayor accidente en la historia de los ferrocarriles españoles porque murieron 100 personas, la mayoría calcinadas dentro de un túnel por el triple impacto de un convoy de pasajeros, de una máquina de maniobras y de un tren cargado de carbón. Entonces, en ese viaje que emprende el protagonista, en el interludio, en la parte central, pues me sirve a mí para hablar un poco de aquella España de los primeros años de posguerra, con los maquis en los montes, y ese eco de las historias fantásticas de Cunqueiro. Mondoñedo me parece que es un sitio también muy especial, un sitio donde te puedes encontrar chamarileros en la calle, en los mercados populares, y me apetecía, me sugería mucho para la historia. Digo que es una novela ambientada en Madrid antes y después de la guerra porque quería reflejar, Carmen, dos momentos y dos escenarios distintos de la ciudad. Una ciudad culturalmente quizá más interesante en los últimos días de la Segunda República, que son los días en los que empiezan a proliferar los primeros clubs femeninos, el Club Liceum, el Ateneo Magritte, y es una ciudad donde tenemos a personajes reales como Lorca yendo al Club Liceum a ofrecer aquellos primeros recitales de poeta en Nueva York. Eran como recitales de prueba en los que Lorca testaba un poco la calidad de los versos que había escrito antes de publicarlos, ¿no? Y luego tenemos un segundo Madrid, posiblemente más sombrío, fuera del esplendor de aquellos locales de la Gran Vía donde se movían Ava Gardner, Frank Sinatra, Lana Turner, Sofía Loren, que es el Madrid del año 1953. Es un Madrid que hemos visto en algunas series, espléndido, con locales como el Chicote, el Pasapoga, pero también es el Madrid donde las mujeres que brillan son mujeres que vienen del extranjero, no son ya mujeres españolas, como en el Club Liceum, María de Maeztu, Zenobia Camprubí, las poetas sin sombrero que les llamamos ahora, ¿no? Esas mujeres que brillan en ese Madrid del año 53 vienen atraídas un poco por la leyenda de la tauromaquia española, por la cultura popular, y son mujeres que se mueven en escenarios que no estaban al alcance de cualquiera, ¿no? El Pasapoga, por ejemplo, esa sala de fiestas que funcionó en la Gran Vía muy cerca de la Plaza de Callao, que hoy es una tienda de ropa,
Sí, pero no... Le llamaban pasa y paga precisamente porque era prohibitivo, ¿no? El Sí, entrar allí. yo creo, perdona que te interrumpa, porque a mí esa época que hemos hablado me parece súper interesante. Yo creo que era un Madrid muy divertido. Madrid siempre ha sido una ciudad muy divertida, pero es verdad que esos locales eran para la gente de dinero. Es decir, donde se reunía, hay muchas historias también sobre no solo las extranjeras, sino la aristocracia o la gente. Claro, había una diferencia muy grande entre tener poder adquisitivo y no tenerlo, ¿no? Claro, el Chicote tiene historias de aristócratas Claro. que entraban allí a tomarse copas. De hecho, fíjate qué curioso, es el bar donde Franco invitó a tomar, no sé si un whisky, a Eisenhower cuando vino de visita oficial, ¿eh? El bar americano por excelencia de la Gran Vía. Entonces allí Claro, te podías un encontrar clásico. a los entonces príncipes de Asturias, al rey emérito, te podías encontrar a la princesa a Reza Pahlavi, en fin, a una serie de aristócratas europeos que se mezclaban con actrices de Hollywood, con cantantes como Sinatra, con personalidades públicas como Fleming, el inventor de la penicilina. Era un cosmos muy atractivo, ¿no? para inventar historias, ¿no? En torno a ese eje de la Gran Vía que va del Chicote al Hotel Florida, al mítico y desaparecido Hotel Florida, que tiene también una historia. Y eso es lo que en parte yo creo que es uno de los atractivos de esta novela, que es ese Madrid de dos etapas muy interesantes, porque la anterior, la de la residencia de estudiantes y todo esto también es una época, yo creo que muy, muy interesante, y todo esto mezclado con una gran historia de amor. Sí, es la historia de amor de un personaje que está basado en una persona real. El fotógrafo protagonista de la novela se llama Vicente Yebra y está basado lejanamente en Vicente Nieto Canedo, que fue un fotógrafo que a los 15 años dejó Ponferrada y se fue a Madrid para trabajar como aprendiz de tipógrafo en la imprenta del Socialista. Mi personaje, he cambiado ciertos aspectos biográficos de Vicente Nieto. Vicente Niebra trabaja como aprendiz de tipógrafo, pero en la imprenta del diario Ahora, que me parecía mucho más interesante, las posibilidades que me abría para la historia. Os recuerdo que el diario Ahora era el diario que acabó dirigiendo Manuel Chávez Nogales cuando lo incautaron en la Guerra Civil, aunque como sabemos Chávez Nogales tuvo que irse también de España y exiliarse porque en el propio bando republicano corría peligro su vida. Y tenemos a Vicente Yebra, que aunque es aprendiz de tipógrafo, en realidad lo que quiere es ser fotógrafo. Entonces ha comprado una cámara de baquelita que costaba 13 pesetas en los almacenes EPU, que es donde está hoy Primark. Almacenes EPU, es verdad. Otro de los lugares. Otro de los escenarios de la Gran Vía. Sí, sí. Entonces va con esa cámara de 13 pesetas de baquelita, que es una cámara chiquitita, que para los años 30 era una cosa maravillosa, porque se llamaba Kodak Baby Brownie, o sea, era una cámara pensada para un público casi infantil, ¿no? Y se cuela en escenarios como el Club Liceum para hacerle una fotografía a Lorca en uno de esos recitales. Y es en ese lugar, en ese escenario que tiene un enorme piano de cola, donde se queda literalmente embrujado con la interpretación de una pieza del Amor Brujo, la danza ritual del fuego, y de ahí el título también del baile del fuego, que está tocando al piano una estudiante del conservatorio, de las primeras mujeres que estudiaban en el conservatorio, la protagonista femenina que se llama Amalia Quiroga, que es hija de un industrial de Mondoñedo. Bueno, lo tuyo me hace mucha gracia, ¿eh? Porque cuando hablamos de la novela de Madrid, pero él siempre intenta tener... Bueno, también te digo que los leoneses, o sea, hay una escuela de literatura leonesa que sí. Además es muy propia y en la que me imagino que tú te sentirás parte, ¿no? Sí, y afortunadamente conozco a estos grandes maestros, a Luis Mateo Díez, a José María Merino, Juan Carlos Mestre en el lado de la poesía. Ah, sí, claro, Mestre, es encantado. En fin, hay Julio Llamazares, estupendo, con La lluvia amarilla, que es una novela que también tengo entre mis libros de cabecera. Y nada, yo encantado de estar un poco a su sombra, ¿no? Porque me parecen que son no solo grandes autores, sino grandes personas y grandes caballeros, ¿no? Luis Mateo y José María Merino son sobre todo dos grandes caballeros. Pero que también tenéis esa tendencia a recrear esos mundos de Babia, en el caso de Luis Mateo, sí. O sea, de escenarios propios. Tú tiras muy para tu Mondoñedo. Sí, yo he metido el Bierzo, he metido Torre del Bierzo, El accidente, y he metido ahí un puntito también de Ponferrada en los años 30 y principios de los años 40. Luego ya me he ido un poco a Lugo también con Mondoñedo,
que son territorios vecinos y que pueden tener mucho que ver con la zona del Bierzo, ¿no? En cuanto a imaginar historias fantásticas, ¿no? Historias de hayedos y de meigas. Y Luis Mateo es verdad que se centra mucho más en Bavia, Julio Llamazares ahí con el pantano que inundó su pueblo. Bueno, me imagino que el paisaje nos influye mucho. Alguna vez he leído que le preguntaban, no sé si era Luis Mateo Díez, que cómo es que había tantos escritores en León. Y él decía que entendía que igual era por la nieve, ¿no? Que nevaba mucho en León y que la nieve en la nieve fermentan historias buenas, ¿no? La nieve siempre es una metáfora de muchas cosas. Claro. Bueno, sigamos con tu novela, aunque no quiero que la desvelemos, porque la gente lo importante es que la lea, pero sí que es verdad que ahí van a encontrar todos esos relatos, todos esos personajes reales, que además las historias que cuentas son verdad la mayoría, o por lo menos lo parecen. Y luego, bueno, pues esa historia de amor que yo creo que es muy intensa entre estos dos personajes, ¿no? Es una novela de intriga. Aquí hay un misterio. Y el misterio está, sin hacer spoiler, en la verdadera condición de Amalia Quiroga. ¿Quién es Amalia Quiroga? La novela descansa sobre ese personaje. Está narrada desde el punto de vista de Vicente Yebra, pero la verdadera protagonista de la novela es Amalia. Entonces, Amalia, ocurre algo dramático que separa a los dos protagonistas justo antes del comienzo de la Guerra Civil. La Guerra Civil todavía lo empeora. Y bueno, Vicente pierde la pista de Amalia durante mucho tiempo y al final, cuando ya daba por perdida aquella historia que le había dejado un trauma, reaparece cuando menos lo espera, ¿no? Y el misterio todavía se agranda en torno a la verdadera condición de Amalia Quiroga. O sea que él es una mujer misteriosa, que eso siempre es un elemento interesante en una novela, y que a los lectores también les produce cierta intriga de quién es y qué pasa con ella. Pues ya saben, tienen que leerlo para enterarse, si quieren. Pero bueno, en el entremedio se puede conocer toda esa parte que a mí me parece muy atractiva, conocer esa época de Madrid, que además normalmente, salvo que la veamos en una serie que han hecho o en un libro, es muy desconocida y a mí me parece muy interesante y muy atractiva. O sea, Madrid no es ahora solamente un sitio divertido, lo ha sido siempre. Bueno, estaba diciendo que estaba hablando de Madrid en dos épocas muy distintas, que es el Madrid de finales de la Segunda República y el Madrid de la posguerra, cuando se empieza a sacudir un poco la miseria de las cartillas de racionamiento, ya en los años 50, pero es verdad que esto se alarga un poco hacia el Madrid del final de la movida, ¿no? La narración transcurre, no pasa nada por decirlo, el tiempo real del narrador es el año 1991, él está en el Chicote del año 91, que era un sitio donde frecuentaban pues todos los personajes de la movida de los años 80, entre ellos, vamos a decirlo porque hay que hacerle justicia, Pedro Almodóvar y su hermano Agustín Almodóvar, que son dos personajes fundamentales también de esta trama, ¿no? El protagonista tiene mucho que ver también con ellos, y no sigo por ahí para no estropear un poco ciertas sorpresas. Entonces, ese Madrid es uno de los protagonistas de la novela, porque los escenarios que yo quería meter en la novela me daban pie a que lo mismo estuviera la Casa de las Siete Chimeneas, que es donde estuvo la sede del Club Liceum, y es uno de los edificios más antiguos de Madrid, que tiene su propia leyenda, su propio fantasma, ¿no? Y si queréis ahora lo contamos, porque también es una novela de fantasmas. Sí. Me daba pie a hablar del edificio de la Telefónica, de todos los locales de la Gran Vía, del Hotel Florida, derribado en el año 1964, que es un hotel que en la Guerra Civil alojó a los corresponsales extranjeros. Y me daba pie a hablar del Palacio Zabálburu, que hoy son unas dependencias del Ministerio de Justicia muy cerquita de la Puerta de Alcalá, y que en la Guerra Civil, por ejemplo, fue el lugar que fue sede de la Alianza de Escritores Antifascistas, aquella que impulsó Rafael Alberti en otro palacio incautado. Entonces me daba pie a hablar de muchos escenarios distintos, ¿no? Incluso del Chicote, otro lugar capital de la trama, y cómo ha evolucionado, cómo no era lo mismo el Chicote del año 53 que el Chicote del año 91. Por supuesto, les invito a que se acerquen al Chicote hoy también, que sigue abierto. Claro, por supuesto. Y tiene todavía un eco de aquella magia, ¿no? De aquella magia de los años 50. Sí, yo creo que es un sitio precioso. Y bueno, y acabamos con esta novela, que es muy, como hemos hablado, muy histórica y de amor. Y resulta que te metes en esto que es algo totalmente diferente, que tiene que ver con el rock y con la música en general, Los Dedos del Diablo.
A ver, ¿y esto por ese salto? Bueno, a mí me gusta hacer cosas distintas, no me gusta repetirme. De hecho, creo que no, aunque mis libros son reconocibles por el estilo y en muchos de ellos hay esa mezcla de personajes reales y de ficción y de realidad, pero me gusta que cada libro sea distinto al anterior y este es completamente distinto en muchos aspectos, aunque es verdad que tiene en común que está basado también en personajes reales, incluso hay algún personaje bisagra entre los dos, ¿no? Que es Frank Sinatra, que aparece lo mismo en El baile del fuego. Aparece en la novela, no, en la novela lo sé, y aquí también aparece. Aquí también aparece en algún relato. Son relatos, ¿no? Es una novela de relatos. Vale. Es una novela, pero los relatos se pueden leer de forma independiente. Y digo que es una novela porque narra los orígenes del rock and roll a partir de una premisa, ¿no? Que es la presencia del diablo a lo largo de los primeros años en la historia del rock. El diablo a partir de una leyenda muy conocida, muy popular en los Estados Unidos, que habla de Robert Johnson, le llaman el abuelo del rock, porque fue un bluesman que influyó mucho en los Rolling Stones, en muchos grupos británicos, sobre todo de los años 60. La leyenda dice que Robert Johnson era un músico de blues bastante mediocre, pero que desapareció durante 2 años y que cuando volvió tocaba la guitarra como Los Ángeles, decía. Y cuando le preguntaron, él, no sabemos si bromeando o buscando ya una estrategia de marketing, dijo que cuando le preguntaron quién le había enseñado, dijo que el diablo. Y la leyenda que él mismo ayudó a difundir, dice que quedó a medianoche en un cruce de caminos, quedó esperando a que apareciera un señor bien trajeado que le cogió la guitarra y se la afinó. Y desde entonces tocaba como si fuera un auténtico virtuoso, ¿no? Eso se lo dijo supuestamente otro bluesman en uno de esos antros del Mississippi donde en los años 30 tocaban blues. Uno de esos bares de negros que les llamaban entonces, ¿no? Entonces, a partir de esa premisa, esa presencia del diablo en torno al rock and roll y de Dios también, porque el rock es una mezcla del blues, del gospel, que es la música espiritual, la música de Dios, del rhythm and blues, del hillbilly, de la música blanca y de la música negra. En torno a esa presencia del diablo y de Dios, pues tejo toda una historia que tiene personajes comunes, ¿no? Es el advenimiento de Elvis Presley, con todo lo bueno y todo lo inquietante que tiene la figura de Elvis Presley, ¿no? Lo digo por su relación con Priscilla, que está ahora de actualidad con la película de Sofía Coppola. Sí. Bueno, Los dedos del diablo tiene un capítulo, un relato que se titula Celibato, que habla de Priscilla Presley, de cómo, como digo yo, fue una niña en barbecho, esperando a que fuera mujer, ¿no? Esa es la parte más oscura y más inquietante de Elvis Presley, sobre todo al hilo de nuestra sensibilidad actual. Lo que igual en los años 50, 60 no llamaba tanto la atención, hoy nos parece algo cuando menos inquietante, Carmen. Ya. ¿Y qué personaje? Modelar una mujer a tu gusto y a tu capricho para luego casarte con ella, ¿no? Ya, claro, bueno, es verdad que la época y los cambios han sido muy grandes y no se puede juzgar, yo creo, ahora mismo. No podemos caer en el presentismo, ¿no? Claro. pero es cierto que lo que entonces no nos llamaba tanto la atención, hoy sería un escándalo. Totalmente, eso es cierto. ¿Y qué personajes desfilan por este libro? Pues mira, aparte de Elvis Presley, evidentemente, que cuenta un poco los orígenes del fenómeno, porque fue un auténtico fenómeno social, de repente un señor que se contoneaba en televisión y que... Claro, eso sí que fue un escándalo. Eso era un escándalo sexual. Tremendo. De repente, hasta entonces, las sex symbol eran mujeres, ¿no? Estamos en la época de Marilyn Monroe, de Lana Turner, de James Mansfield, rubias platino, sí, exuberantes, y de repente aparece un señor moviendo las caderas, que mueve la pelvis, que se contonea en el escenario y que provoca reacciones de histeria, sobre todo entre las chicas, claro. Y eso sí que fue la revolución. De repente había un sex symbol para chicas, para mujeres, y encima tenía talento cantando y era un gran artista, ¿no? Bueno, pues ese momento fue, digamos que el principio de la revolución juvenil, ¿no? Marcó un hito, una separación entre la generación anterior y la generación nueva, ¿no? De repente los jóvenes querían un poco más de espacio, ¿no? Entonces, está narrado ese primer momento del rock and roll. Aparecen rockeros negros, porque el rock viene mucho de los rockeros afroamericanos, ¿no? Aunque luego los rockeros blancos trataron un poco de apropiarse de ese talento. Es la época de los covers, ¿no? Rockeros blancos cantando temas de rockeros negros para llegar más al público, ¿no? Que es lo que querían las discográficas. Pues temas, me estoy hablando de Fats Domino, de Chuck Berry, en fin, de Little Richard, rockeros muy rompedores que realmente son los que aportaron la originalidad, que luego tuvieron sus réplicas en covers. ¿Por qué triunfó Elvis Presley? Porque era un rockero blanco que cantaba como un negro. Y era
guapo, digamos que era muy aceptable para la industria y tenía talento. Eso bueno, fue. y supongo que lo de las caderas, ¿no? Y lo de las caderas, sin duda. Hay gente que dice que el verdadero rey del rock tendría que haber sido Chuck Berry, ¿no? El del famoso paso del pato con la guitarra. Sí. Pero que al ser negro, pues igual no tuvo tanta presencia como Elvis Presley. Yo creo que los dos son dos grandísimos artistas. Entonces están esos rockeros de la primera época y el libro llega hasta el año más o menos 68, los días previos a Woodstock, el momento en el que ya irrumpen otro tipo de grupos más centrados en la psicodelia, los Q, los Doors. Jim Morrison es un personaje capital también en esa parte final de la novela. Hay un bonus track en el libro, digamos que el libro está ideado como si fuera un doble álbum de rock. Cada capítulo, cada historia está asociado también a una canción. Entonces, el bonus track del libro, la canción extra, la canción sorpresa, es el relato de Jim Morrison en sus últimos días, ¿no? En un viaje que poca gente lo sabe, pero Jim Morrison estuvo en España, estuvo en el Museo del Prado observando el tríptico del Jardín de las Delicias, que era un cuadro que le resultaba fascinante, y estuvo en la Alhambra, ¿no? Entonces esa parte me parecía muy, muy fascinante incluirla, y sobre todo al hilo de cómo murió realmente Jim Morrison, ¿no? La historia hasta el momento dice que lo encontraron muerto en la bañera de su casa de un ataque al corazón, pero hace unos años apareció una nueva teoría que decía que posiblemente hubiera muerto por una sobredosis en los lavabos de un local de París. Entonces vivían ya en París, donde había ido a buscar droga para su novia, ¿no? Entonces, en torno a esa última noche de Jim Morrison y su estancia en la Alhambra de Granada, tejo toda la historia definitiva que cierra el libro. Qué interesante, me parece. Entonces tú te centras sobre todo en lo que es el comienzo y los días de gloria del rock, ¿no? Sí, digamos que me centro en el surgimiento del rock and roll hasta el momento en el que el rock se ha convertido ya en parte fundamental de la cultura norteamericana y se ha exportado al resto del mundo, ¿no? Estamos en el año 68, han triunfado los Beatles, los Rolling Stones, sus satánicas majestades, otro grupo que está diabólicamente relacionado con el diablo, ¿no? Y el rock ya es un fenómeno de masas en el momento en el que concluye el libro. Es ese surgimiento, esa escala del rock and roll lo que a mí me gustaba narrar, ¿no? Y como te digo, en torno a las primeras tragedias del rock, ¿no? Aquellos primeros rockeros que morían a los 27 años, ¿no? El Club de los 27, ¿no? Janis Joplin, bueno, Jimi esto Hendrix. Que decían de que hay que ser un cadáver joven o algo así, Eso ¿no? es, vive Hay rápido. una frase, vive rápido. Muere joven y deja un cadáver bonito, ¿no? Bueno, pues sí, efectivamente. Es el momento en el que aparece la droga, se mete en las venas de muchos rockeros. Es un momento en el que no conocían los peligros de la adicción que podía suponer aquello y bueno, trastoca las vidas y las carreras de mucha gente con talento, como Janis Joplin, ¿no? Entonces, me parece un momento fascinante, no solo para hablar de lo que es el rock, sino para hablar de todo el entorno, de todo lo que eran los Estados Unidos en la época de los derechos civiles, la Inglaterra de los años 60, donde aparecen unos chicos de Liverpool con muchísimo talento y unos descastados como los Rolling Stones, que eran mucho, en fin, eran los chicos malos, ¿no? Los Beatles eran los chicos buenos, los Rolling Stones eran los chicos malos. En fin, es como un caldo de cultivo donde crecen un montón de historias, algunas de corte un poquito fantástico, ¿no? Súper, súper interesante. Y ahora, para terminar, me gustaría que explicaras, porque me estabas contando antes de empezar a grabar, que este libro va a tener como una gira, sí, como si fueras un rockstar, pero en versión literaria, y que vas a presentar, cosa que me parece muy bien, porque yo creo que los libros se tienen que acercar a los lectores de la mejor manera y de la más atractiva. Así que cuenta un poco cómo vas a hacer esa gira para el que quiera que lo escuche o le apetezca, que sepa dónde te puede encontrar a ti y a tu guitarra, no a la tuya, sino a un guitarrista. Eso es, a mi guitarrista, sí. Y puedan participar de este espectáculo. Bueno, me parecía que el mejor homenaje que le podíamos hacer a todos estos personajes reales era, de alguna forma, convertirnos en rockeros nosotros también a la hora de mover el libro, ¿no? Entonces me he asociado con un guitarrista que viene del mundo del jazz, Gio Yáñez, uno de los fundadores del Festival de Jazz de Ponferrada, y hemos creado lo que yo le llamo un filandón musical, que es contar historias con música, ¿no? El filandón es una costumbre leonesa de contar historias a la lumbre, al fuego, en los inviernos nevados.
Y lo que hemos hecho es un espectáculo en la que mezclamos la lectura dramatizada de ciertos episodios con el aporte musical de Gio, con la guitarra, con algunos efectos sonoros que ayudan a la narración y con la proyección de una serie de imágenes que van sirviendo para que avance la trama de la novela de relatos. Nos hemos llamado, por supuesto, La Banda del Diablo. Muy bien. Y en algunos de los espectáculos vamos a contar con la participación estelar de la estrella invitada, que va a ser Espido Freire, la escritora, que nos ayudará con las voces femeninas de algunos de estos relatos. Pues Janis Joplin, Billie Holiday, la gran cantante de jazz y de blues, que es otro de los personajes principales del libro. Y vamos a hacer pues la verdad es que ya tenemos cerradas 8 o 9 fechas. Pues nos vamos a poner en la carretera. Empezaremos el día 25 de julio en el Festival de Música y Palabra de Oria, en Almería. Ahí nos acompañará Espido Freire. Tenemos cerrada también la participación en agosto en el Festival de Jazz de Ponferrada, también con Espido Freire. Y luego tenemos una serie de fechas ya definidas dentro del programa Dinamizarte de la Fundación Ciudad de la Energía, para llevar Gio y yo este espectáculo a una serie de localidades de transición justa que se llaman ahora antiguas localidades mineras, ¿no? Es un programa cultural y encantados porque estaremos en ese programa entre septiembre y febrero, marzo de 2025, pues con distintas fechas, pues sí, recorriendo literalmente la carretera como una banda de rock. Pues qué interesante, Carlos, me parece una iniciativa súper. Me encanta esta prospección que tienes tú para ahondar en diferentes temas. Por ejemplo, esto del rock a mí me encanta porque me gusta mucho la música, y animo a todo el mundo, porque yo ya he visto algún espectáculo de Carlos y de cómo presenta sus libros, a que vayan, porque son diferentes. No es la idea que tengamos de una presentación de un libro. Él es muy dinámico, muy divertido, y digamos que empiece el espectáculo con esta Banda del Diablo. Y cuando tengas otra idea, la que sea, porque será diferente, pues genial. Nos volveremos a ver, Carmen, pues en este podcast. Un placer. Pues gracias nada, por estar como aquí. Digo yo, de tanto bailar con el fuego, pues voy a acabar quemándome los dedos con el diablo. Con el ¿no? diablo. Pero planazo. Bueno, es un planazo. Como planazo. Decimos, larga vida al rock and roll y a la literatura. Muchas gracias. Carmen. Gracias a ti. Placer. Hasta luego. Si te ha gustado este podcast y quieres más información, síguenos en nuestras redes sociales, @somosjoyland, o en nuestra web, joyland.es. No olvides darle al botón seguir para enterarte de nuevos episodios. Quiero un libro tuyo es una producción de Joyland. Dirección y guión, Carmen Fernández de Blas. Producción ejecutiva, Hernán Zin. Dirección de producción, Ainhoa Martín. Locutado por Fernando Simón. Diseño de sonido, Alberto Cerro. Diseño gráfico, Julia Cernuda. Edición de vídeo, Lorena Gracia. Dirección comercial, Alberto Rojas. Producción Wowland, Fernando Pastini. Redes sociales, Sergio Corredor. Una idea original de Hernán Zin. Joyland, la revolución del podcast. Una empresa del grupo Wowland.